Les comparto acá el Kahoot. Es un Kahoot muy rápido, son solo 5 preguntas, entonces ahora sí que este es de vida o muerte. Les digo, las primeras 10 personas que salgan pues en los primeros lugares se llevarán su punto extra y quienes no, pues esta vez no podremos hacer nada. Duda, ¿alguien trajo alguna efeméride para compartir el día de hoy? Sí, también. Sí. No, pero es que estoy hablando con mi celular. Gracias. Ok, entonces, pues conéctense y ya cuando estén listos, pues ya podremos empezar. Llevamos 9 personas. Nos faltan ¿cómo? Kahoot.it. Ok. ¿Copicuate es un nombre real o lo elimino? Nada más pues, puedes decirme quiénes son quiénes, si no, puedes ver quién. Yo creo que tenemos 20 personas para que podamos empezar. 3 personas más se conecten, por favor. Las personas en línea también estamos buscando contribución extra. Tenemos personas más para poder empezar. Dos personas nada más. Si alguien no tiene conexión, yo puedo prestarle el celular. Ahí se escribe y por fin. Te vamos a empezar. Son 5 pistas muy rápidas. Son cosas que ya platicamos 2 veces. 5. Ya. 2. Esa no era la pregunta. Ok. Muy bien. Acuérdense que los ODS se dieron después de otra iniciativa y justamente se ampliaron porque los primeros no dieron el largo para todo lo que necesitaba hacer. Ok. Okay. Tenemos a Denesi, a Camila y a Skipper en los primeros 3 lugares. Vamos a ver cómo sigue. ¿En qué año se elaboraron los ODS? Sí, exactamente. Ok, los ODS se plantearon desde el 2012 que empezó la encuesta mundial de prioridades para el mundo y fue hasta el 2015 que
se presentaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda 2030. Ok, Areli y Yatsiri siguen avanzando. ¿Qué organismo internacional publicó los ODS? Ok, la Organización Mundial de la Salud, pues no. Este fue un esfuerzo de, miren, por decirlo así, estas organizaciones sí tuvieron que ver con la producción de los ODS, pero todo se hizo bajo el marco de las Naciones Unidas. Entonces, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud son dos organizaciones adjuntas a la ONU. Entonces, quien presentó toda la iniciativa fue la ONU como el marco de todo el esfuerzo que se hizo, ¿no? Ok. Sí, ok. Ciber, Néstor, Camila. Camila regresó, Camila se había ido y Camila regresó y Areli también se mantiene. Ok. Siguiente. ¿Qué buscan los ODS para el 2030? Ok, ok. Pregunta. Mucha gente dijo el azul dice la pobreza, cuidado del medio ambiente y garantizar la paz. Ahora, ok, sí, justamente la diferencia de cuidado del medio ambiente y protección del planeta puede ser como muy fina, pero sí hay una gran diferencia. Ok, porque la segunda está hablando no nada más de cuidar el medio ambiente, ¿no? Sino todo el planeta, ¿no? Todo el planeta significa a las personas, a los sistemas de biodiversidad, no nada más el medio ambiente. Tiene que ser mucho más, el medio ambiente digamos que es como el medio natural. Pero cuando hablamos del planeta estamos hablando también de las personas, estamos hablando también de las sociedades, estamos hablando también, ¿no? Exacto. Ok, la última pregunta. Esta es la que se dan más puntos. Entonces, pues pilas. Espérenme, déjenme mover esta cosa de nuevo. Creo que por aquí no. Ok. Ok, Janet de repente llegó, no estaba antes, Néstor se mantiene, Arelis, Piper y Denise también. La última. Ok. Ok. Estuvimos platicando en la clase pasada, ¿no? La semana pasada también. Los ODM fueron los que se hicieron en el 2000. Entonces, en el 2000 fueron un parteaguas para la organización, para las relaciones internacionales a nivel mundial. O sea, fue la primera vez que los países se pusieron de acuerdo y decir, ok, tenemos que estar en el momento y no pueden continuar. Pero nosotros, pregunta, ¿cuál es el plazo de los ODM? ¿Hasta qué año tenía para cumplir? No, los ODM. 2015. Entonces, en 15 años se pretendían que los 8 objetivos se pudieran cumplir. Como lo vimos la semana pasada, muchos sí se cumplieron, pero como digamos, la gran diferencia es que estos solamente trataban sobre los países en desarrollo. Entonces, si estamos hablando de los países en desarrollo, estamos dejando a una gran parte del mundo con mucho poder adquisitivo, mucho poder político, fuera del esfuerzo por cuidar el medio ambiente, por reducir la pobreza. Es prácticamente imposible que en la pobreza si no vamos a involucrar a los países desarrollados. Los ODS fueron estudiados en el 2015 como
visión para el 2030, ¿no? Que son justamente 17 objetivos, y de 8. Porque estos socios se dieron cuenta de que sí estaban bien apuntados, ¿no? Tenían metas específicas, pero como no estaban pensando en los países desarrollados, como no estaban pensando en el futuro, porque estos, digamos, que estaban pensando en cumplir o solucionar problemas como la pobreza, como el hambre, como la educación, pero no estaban pensando en el futuro. Ok, ya resolviste la pobreza, ¿no? Que sí, más de 100 millones de personas que viven en la pobreza en esos 15 años. Pero ¿cómo decirlo? Estás ofreciendo un mundo digno para las generaciones que siguen. Eso no se planteó en los gobiernos. Entonces, por eso los poderes son el desarrollo sostenible. Están pensando en qué va a pasar con nuestros hijos, ¿no? Podemos sacar a 100 millones de personas de la pobreza, pero ¿cómo les vamos a garantizar que sus hijos van a tener una calidad de vida buena, ¿no? Que van a tener una garantía del ambiente, del agua, ¿no? Aire limpio, de alimentos, etc. Esa es la gran diferencia. Entonces, sí, los jóvenes se reemplazaban los obreros. Los obreros terminaron en 2015, tuvieron su corte, se hizo, ¿no? El análisis de si cumplieron o no. De acuerdo a eso, en 2015 se presentaron los obreros y se dijo, ok, ahora vamos a presentar una nueva iniciativa que fue la hoja de ruta, que la hoja de ruta es justamente la Agenda 2030, que la Agenda 2030 es prácticamente la presentación de los ODS, ¿no? Que Naciones Unidas dijo, ok, lo que hicimos funcionó, pero no apuntó a todo lo que queríamos hacer. Y ahora vamos a hacer. Okay, entonces ahora sí vamos a ver quiénes se llevaron los puntos. Sí. Y en primer lugar tenemos a bien, tenemos en el, ¿cómo se llama? Aquí en el informe me dirá quiénes son las siguientes 5 personas que llevan los puntos. Entonces, pues se llevan un punto para alguna tarea que tengan por ahí bajita. Y ya, ahora sí, gracias por participar. Ahora sí me queda claro que nadie hizo trampa. Y ya, ese es el cierre de eso. Entonces, felicidades a quienes se llevan su punto extra para tarea. Y entonces, ¿nadie trajo ninguna efeméride para el día de hoy? ¿No? Ok. Vale. Nada más si les recuerdo lo de la colecta. Si alguien trae algún producto, puede ser latas de atún, puede ser arroz, puede ser frijoles, puede ser cualquier tipo de cosas. Si me enseñan alguna evidencia, si toman foto de lo que trajeron, pues se llevarán otro punto extra. Okay. Preguntan, ¿me puedes decir cómo te llamas? Acá, enfrente. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Te puedes sentar atrás de tu... No, te puedes sentar... Sí, atrás de tu compañero, por favor. Allá atrás. Por favor. Gracias. Ok. Ok, siempre empezamos con los acuerdos, pero sí creí que sería importante primero saldar cuentas con lo que teníamos platicado del Jeopardy. Entonces, sí, acuerdos ya saben, ¿no? Cómo nos interactuamos en Teams. Para las personas que están en Teams, pues pueden levantar su mano, pueden participar en el chat, pueden abrir su micrófono. Si pueden abrir su cámara también se vale. Y estos son los acuerdos que tenemos, ¿no? Para todos y todas en Teams y aquí en presencial. Entonces, pregunta, antes de empezar, ya vi que algunas personas hicieron sus tareas de las ciencias sociales y platicamos un poquito en la clase pasada de qué rayos son las ciencias sociales. Entonces, pregunta, ¿qué son las ciencias sociales? Las ciencias sociales. ¿Cuál que les suenan o alguien que se acuerde de algo que platicamos? Sí, exactamente. Muy bien, es el estudio de la sociedad. Pregunta, por ejemplo, ¿las ciencias sociales son objetivas o subjetivas?
por objetivo. Cuando alguien dice, cuando hablamos de objetivo, ¿a qué se refiere? ¿Ok? No tanto en esos términos. Por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? 4. ¿Hay alguna, ¿hay alguna influencia de mí en esta suma? O sea, si alguien hace esta suma en Timbuktu, ¿va a ser diferente? No. Entonces, quiere decir que esta es una ciencia formal, como habíamos dicho la vez pasada, pero además es objetiva. Se trata sobre cosas que no se pueden debatir, por ejemplo, ¿no? O sea, no. Aquí en todo el mundo los nombres de personas. Pero, por ejemplo, vamos a pensar en una ciencia, ¿no? Vamos a pensar en la antropología, ¿no? O en la sociología, que estudian sociedad. En la antropología estudian un concepto. Ok, entonces, por ejemplo, voy a hacer un estudio antropológico sobre las mujeres en la casa. Okay, y yo quiero saber cómo es su situación en la casa, ¿no? ¿Cuántos años cumplen de existencia? ¿Cómo son sus condiciones? ¿No? ¿Qué efecto tiene que estar en la cárcel con su familia? ¿Si consiguen empleo después de estar en la cárcel? Quiero saber de las mujeres. Y digamos que digamos que yo soy una abogada que está en contra, es antipunitivismo, ¿no? Está en contra de los castigos, ¿no? Está en contra del Estado. ¿Creen que eso afecte mi estudio sobre las mujeres en la cárcel? ¿Por qué? Porque subjetivo, ¿no? Probablemente haga todo esto que estoy estudiando, lo estoy haciendo con unos lentes muy puestos, ¿no? Que son mis lentes antipunitivistas. Ok, entonces, por ejemplo, y así se pone mismo en cualquier cosa, ¿no? Alguien, por ejemplo, un estudiante de antropología que quiere estudiar a los grupos que consumen estupefacientes como marihuana, y esta persona está en contra de la legalización de la marihuana. ¿Cómo creen que va a ser su estudio? ¿O qué tipo de cosas creen que va a encontrar? Es una persona, digamos que es una persona joven que va a estudiar cómo se consume la marihuana, pero esa persona está en contra de la legalización de la marihuana. ¿Cómo se hace su estudio? Ok, estudios negativos, ¿no? Probablemente. Entonces tiene mucho que ver qué lentes usa en todo el estudio que va a hacer. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una abogada, ¿no? Y su objeto de estudio son las mujeres en la casa. ¿Tiene que ver que sea una abogada aunque sus objetos sean mujeres? Ok. Ok, y puede que tenga más simpatía. Ok, justamente. Y si fuera un estudio bueno, más bien, antes de eso. Pregunta, ¿se está escuchando bien en línea? Sí, profe, se escucha. Se escucha como con eco. Si no puedo conectar mi celular porque no sé si se escucha bien, si se está escuchando bien, si estoy lejos. Lo voy a conectar por si acaso. Nada más tengo chance. Ahí está. Ok. Por si no se escucha, creo que ahora sí ya espero que se escuche y si hay algún tema, pues podrán decírmelo. Pero prácticamente esto es a lo que voy, ¿no? Tiene mucho que ver
nuestra posición, por decirlo así, en lo que vayamos a estudiar en las ciencias sociales. Entonces, habrá gente que les diga que las ciencias sociales sí pueden ser objetivas, pero eso es casi imposible. No tenemos muchos prejuicios, tenemos muchos estereotipos, ¿no? Muchas ideas preconcebidas sobre el mundo. Y es muy difícil que podamos estudiar al mundo sin tener esas ideas en cuenta, ¿no? Hay algunos estudios que sí toman en cuenta, ¿no? Y sería lo mejor que en estudios de ciencias sociales las personas que están presentando den un pormenor de a qué se dedican, quiénes son, no sé qué, no sé qué. Entonces, por eso siempre es muy importante, cualquier cosa que ustedes estudien o cualquier cosa que lean, siempre tienen que saber quién está escribiendo, ¿no? Y desde qué posición está escribiendo. Porque si ustedes llegan a leer, por ejemplo, una nota, un estudio sobre la marihuana, y se dan cuenta de que esta persona está muy en contra de la legalización de la marihuana, pues ya sabrán entonces qué tipo de lentes usó mientras estaba escribiendo. Y ustedes también entonces tendrán más en cuenta pues todo lo que digan lo pueden tomar con un grano de sal, ¿no? O podrán tener como ese filtro de saber qué cosas les parecen y qué cosas no, y qué cosas vienen de sus prejuicios y qué cosas vienen de su sabiduría, por decirlo así. Entonces sí, o sea, en las ciencias sociales, ¿me recuerdas tu nombre? Acá. Emily, como bien lo dijo Emily, ¿no? Estudian la sociedad. Y cada disciplina de las ciencias sociales nos va a decir algo distinto. Entonces, cuando alguien piensa en economía, ¿cuál es la primera palabra que se les ocurre? Dinero. Ok, la economía no trata sobre dinero. Esa es la primera idea que se tiene que quitar de la mente. La economía trata sobre los recursos. Y trata más que nada sobre esta parte de aquí. La disponibilidad. Porque la disponibilidad nos va a decir, nos va a hablar sobre los precios, nos va a hablar sobre la oferta, nos va a hablar sobre la demanda, nos va a decir cómo es el uso de recursos, cuál es la asignación de los recursos, ¿no? Entonces, usualmente cuando hablamos de economía estamos hablando de escasez. Porque nuestros recursos no son infinitos. Entonces tenemos que aprender a manejarlos y a saber cómo se deben de distribuir. Entonces, cuando hablamos de economía, hablamos de recursos, hablamos de disponibilidad y hablamos de escasez. El dinero es una invención, tal cual, social, de cómo asignamos valor a las cosas. Pero la economía no se trata del dinero, la economía se trata de todo lo demás. Que después, la siguiente semana o en 2 semanas hablaremos choncho sobre la economía, porque es muy chida, es un tema muy, muy interesante. Pero sí, cuando hablamos de sociología, ¿no? Como suena aquí, pues habla sobre la sociedad, ¿no? Pero no solamente es ver de la sociedad, ¿no? Sino ver cuáles son las influencias de diferentes ideologías, ¿no? De cómo se conforma la sociedad, de cuáles son las normas. Es un estudio muy bonito sobre cómo funcionamos, más que nada. Y estos son algunos autores importantes, ¿no? Durkheim, Weber, Malinowski, que son personas que fueron las primeras que empezaron a decir, tenemos que estudiar cómo somos. No podemos nuevamente tomar por sentado nuestras instituciones o nuestra organización o nuestras normas. Tenemos que ponerle un nombre a esas cosas. Entonces, por ejemplo, Max Weber es la persona que nos habla mucho, por ejemplo, de la violencia y sobre el Estado, ¿no? El Estado también lo hablaremos en unas semanas todavía, pero Max Weber lo que nos dice es esto. El Estado tiene poder porque el Estado es, digamos, como la institución o el actor que tiene poder sobre la violencia, ¿no? Y eso se puede ver en la policía, se puede ver en las Fuerzas Armadas, se puede ver en los cuerpos militares. El Estado es quien ejerce la violencia y quien tiene permiso para hacerlo. Porque si nosotros usamos la violencia o hacemos uso de la violencia, nos van a meter a la cárcel, porque no tenemos permiso de usar la violencia. Entonces, esto puede sonar como bastante obvio, ¿no? Pues sí, claro, el Estado es quien tiene el permiso de usar la violencia. Pero fue Max Weber quien empezó a hacer este estudio de cómo funciona el mundo, que nos empezó a explicar sobre el Estado. Entonces, la sociología se trata de eso, ¿no? De explicarnos cómo es el mundo con diferentes palabras, ¿no? De verdad empezar a rascarlo. La antropología se trata un poco más sobre las sociedades, ¿no? La antropología también tiene una historia muy delicada, porque los primeros estudios antropológicos fueron muy racistas. Entonces, literalmente eran personas europeas. Tenemos aquí nuestro mapita del mundo, ¿no? Y tenemos
una Europa aquí muy fea, pero no importa, es Europa de todas maneras. Y tenemos aquí entonces, tenemos aquí a África y luego tenemos aquí a Asia, ¿no? Entonces, la antropología tiene una historia muy complicada porque lo que pasó es que las personas europeas del Reino Unido, de Portugal, de Francia, de Alemania, estaban o más bien viajaron a África o a países asiáticos, bueno, a lugares asiáticos porque antes no eran países, y empezaron a observar a las personas. Y entonces empezaron a hacer sus estudios de decir, yo voy a estudiar, no sé, a la sociedad del Congo. Entonces voy a ir con las personas del Congo, las voy a observar y voy a escribir lo que encontré de las personas del Congo. Pregunta, ¿creen que estas personas hablaban la lengua de las personas del Congo? No. Entonces ya de ahí hay una gran brecha que se están saltando porque no pueden entender muchas cosas. Entonces estos estudios eran racistas porque decían, no, pues la gente del Congo está loquísima, ¿no? Y estoy tomando el Congo como un ejemplo, ¿no? Pero digamos que es en general. Porque entonces decían, pues la gente del Congo, ¿no? La gente de África, porque además África es todo un continente, ¿no? Es una cosa así enorme. Bueno, igual, África muy fea, pero bueno. Luego les enseñaré un mapa real sobre los tamaños de los países y de los continentes, pero África prácticamente es más grande que Europa, o sea, es un monstruo. Y lo que hicieron los exploradores europeos durante el siglo, desde el siglo XVII al XIX, fue que fueron a observar a estas personas y en sus estudios decían, la gente de África es bien primitiva, o sea, es casi salvaje, o sea, vean su color de piel, son negros, son como primates. No hablan inglés, no hablan francés, no hablan alemán, quiere decir que están retrasados. No usan electricidad, no tienen escritura, no tienen literatura. Entonces, pues además de primates, están idiotas, ¿no? Y así se acaban sus estudios. Y esta información era la que llegaba a Europa. No era lo que la gente leía en los periódicos. Era muy común que sus reportes se imprimieran en periódicos o que se imprimieran en panfletos y la gente los leía. Entonces, la antropología es muy complicada porque sus principios fueron terribles, ¿no? O sea, fueron estudios muy racistas, que además tenían muchos prejuicios de la manera de pensar de los europeos, que después sí ha cambiado obviamente el estudio de antropología y ahora es mucho más respetuoso, ¿no? Cuando se trata de hacer un estudio antropológico, primero hay que determinar que las personas que vamos a observar nos dejen observarlas, ¿no? Y son estudios muy complicados porque, por ejemplo, son de estudiar un grupo de narcotráfico, estudiar a un grupo de personas migrantes. O sea, son estudios muy complicados porque requieren de mucha empatía, ¿no? Y además las metodologías de la antropología y a veces de la sociología tienen mucho que ver con la cualidad humana, ¿no? Se basan mucho en las entrevistas, se basan mucho en la etnografía. La etnografía es justamente como recibir las entrevistas y sistematizar las respuestas, ¿no? Para explicar un fenómeno. Entonces, obviamente, en todas estas disciplinas tiene mucho que ver la posición que uno tiene sobre cómo va a estudiar. Entonces, la antropología es una cosa preciosa, pero tiene una historia muy complicada, ¿no? Y les digo, muy racista, y ha cambiado, pero sigue teniendo, pues sigue siendo un tema complicado de repente, ¿no? Que tocar. Y bueno, la historia ya es bastante obvia, ¿no? Es un estudio sobre lo que ha pasado. Y sí, creo que de eso no hay más que abonar, aunque sí es importante decir que la historia pues no es, digamos que hay dos formas de ver la historia, ¿no? La historia oficial y la historia no oficial. Que la historia oficial, ustedes, por ejemplo, la historia de México, ¿quién la escribió? ¿Quién? No pasa nada. Ok. Por ejemplo, hace unos días se conmemoró el fin de la independencia, ¿no? Porque la independencia empezó, bueno, no se conmemora el 15 de septiembre. Pero hasta eso es interesante. Porque ¿cuándo es la independencia? El 16. ¿Y por qué lo celebramos el 15? ¿Okay? Empezamos a festejarla el 15 de septiembre durante el Porfiriato,
porque Porfirio Díaz quería que fuera su cumpleaños. Entonces, Porfirio Díaz dijo, ¿saben qué? Sí, es el 16 de septiembre, pero me gustaría que lo celebramos el 15 porque es el día de mi cumpleaños. Entonces, toda la historia que tenemos tiene muchas influencias de muchas figuras importantes, ¿no? Y cuando hablo de historia oficial, me refiero justamente a la historia que se nos cuenta en los libros de texto, ¿no? La historia que se nos cuenta desde el Estado, ¿no? Desde la escuela, desde las instituciones públicas, desde el INAH, desde la SEP, etc., etc., etc. Entonces, sí, digamos que la historia oficial es la que nos dan, la que nos dicen, esto es México, toma. Pero en la historia oficial, por decirlo así, no nos hablan mucho, por ejemplo, de los pueblos indígenas. No nos hablan mucho de cómo era y cómo sigue siendo la vida de los pueblos indígenas después de la colonización y después de la independencia y después de la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Alguien sabe, por ejemplo, de las haciendas de Enequén durante el Porfiriato? Aquí en México se dio mucho que se robaban a las personas, a los indios yaquis del norte del país, ¿no? Justamente aquí en Sonora, Nuevo León, y se los llevaban a Yucatán, ¿no? Al sur del país para que trabajaran en las haciendas enequeneras, ¿no? El enequén es una planta que se puede utilizar para hacer prendas, ¿no? Y se puede hacer para hacer fibras. Y se robaban a los indios yaquis y se los llevaban para trabajar en estas haciendas de enequén. Y usualmente eso no se ve en la escuela, porque obviamente está hablando mal del porfiriato, ¿no? Y nos está dando una cara negativa sobre una de las épocas que se celebran más en México, ¿no? Que si el porfiriato fue cuando nos trajeron la luz, que pues, si fue cuando nos trajeron el ferrocarril, que hubo mucho crecimiento económico, que si se creó ¿cómo se llama? El Museo de Bellas Artes, bla, bla, bla. Entonces, cuando hablo de historia oficial, a eso me refiero, ¿no? La historia que está escrita en letras grandes y la historia no oficial es todo lo que pasa que no nos cuentan, ¿no? Que son las letras chiquitas. Y sí, eso es más de braille mío que otra cosa, pero también es importante tenerlo en mente. De las ciencias políticas se trata más sobre el poder, ¿no? O sea, en grandes rasgos se trata sobre el poder, ¿no? Y las ciencias políticas tienen una historia enorme, ¿no? Que va desde los griegos hasta lo que tenemos hoy en día, ¿no? De cómo han sido los sistemas políticos que tenemos, cómo han funcionado los sistemas políticos, cómo han cambiado, ¿no? Si han cambiado, cómo han funcionado las élites en el poder, cuáles son las leyes que tenemos, cómo han evolucionado. Y tiene mucho que ver con todo ese tema, ¿no? Entonces, usualmente, pues la gente que estudia ciencias políticas se va al campo de la política, ¿no? Si trabajan en puestos de servicio público, etc., etc., etc. Y el derecho que tiene más que ver con las reglas que tenemos, ¿no? Que cómo funcionan, si deben de funcionar, si deben de cambiar. Y pregunta, ¿las leyes siempre son justas? O más bien, que algo sea legal, ¿nos dice que algo es justo? ¿Por qué? ¿O por qué sí o por qué no? Por ejemplo, durante el Holocausto, cuando fue la persecución de los nazis a los judíos, estaba en la ley, estaba permitido, ¿no? Estaba casi promocionado a la persecución a los judíos. En México, hasta 1834, 43 creo, estaba permitida la esclavitud. Que ojo, en México en México se prohibió la esclavitud antes que en Estados Unidos y que en muchos países del mundo. Y eso causó un problema muy grande justamente durante la guerra mexicana con Estados Unidos, porque como México declaró que la esclavitud estaba prohibida justo unos años después de nuestra independencia, México estipuló que cualquier persona esclava que llegara a México se volvería libre. Entonces, ¿ustedes qué creen que pasaron en la frontera de México y Estados Unidos después de que México hizo eso? Se vinieron para acá. ¿Y qué nos puede decir, no, la historia de Estados Unidos? Cuando llegaron los colonos a las primeras colonias en Estados Unidos, aquí en el este,
En el sur fue donde habían una mayor cantidad de esclavos, porque en el sur estaban las condiciones climáticas para la producción de algodón, para la producción de caña de azúcar y para otro tipo de productos. Entonces, si aquí tenemos un montón de población esclava, bueno, más bien esclavizada, cuando México declara que la esclavitud está prohibida, pues toda esa gente empieza a trasladarse a México. Y Estados Unidos dice, oye, me estás quitando mi fuerza de trabajo. Entonces sí, esto sí es como un apunte importante, ¿no? No todo lo legal es justo, ni todo lo legal está bien, ni todo lo legal es, está hablando sobre una situación de equidad, ¿no? Hay muchas leyes que no son justas y justamente el derecho busca corregir eso. Pero bueno, eso es en sí lo que son las ciencias sociales y sobre todo lo que estudian. Y ustedes, algunas personas ya empezaron a hacer sus tareas, las cuales han estado muy bien. Nada más les recuerdo que en sus mapas sí deberían de tener como sí deberían de hablar sobre cada una de las disciplinas. Hay algunas personas que nada más me están contando de las ciencias sociales en general y me gustaría que hablaran de las disciplinas, ¿no? De historia, de antropología, de derecho, de ciencias políticas, y que de ahí puedan resolver las preguntas que puse en territorio, ¿no? Que si de dónde surgió, que si quiénes son autores importantes y qué estudian. Entonces, solamente para que lo tengan en mente para sus tareas y para que cuando las entreguen, pues ya se lleven su 10. Y bueno, esto lo veremos mañana, después. Y sí, prácticamente eso es todo por hoy. Me disculpo, hoy estuve platicando más. Les prometo que mañana va a ser más interactivo y mañana igual tendremos un Kahoot, otro Kahoot más bien, en el que también se podrán llevar puntos. Entonces, hablaremos más sobre lo que hemos visto de ciencias sociales, sobre lo que hemos visto al principio de las clases de sociedad, de normas, de rol social y todo eso. E igual, las primeras 10 personas que estén en los primeros lugares, pues se llevarán un punto extra. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran apuntar? ¿Algo que quieran compartir? Ok. Bueno, quiero reconocer que están aquí en clase. Sé que no es fácil venir al plantel, pero sí les reconozco mucho que vengan aquí. Y también sus participaciones. Sé que hoy casi no hubo tantas, que no se prestó el espacio, pero les prometo que mañana hablaremos un poco más y pues con el Kahoot también podrán llevarse algunos puntos extra. Y prácticamente eso sería todo. Le pediría por favor a las personas que están en línea que por favor manden su nombre completo, empezando con su apellido, para poderles tomar la asistencia. Y acá les voy a tomar la asistencia, pero va a ser ahora sí con el Excel. Nada más denme un momento. Ok. Ok, Denesi. Okay. Marisol. Presente. Gracias. Alejandra Guadalupe. Okay. Ricardo Camacho. Okay. Jonathan Gabriel. Presente. Okay. Cassandra Michelle. Okay. Mayra Isabel. Okay. Alexa Denise. Fernanda Noemi. Ashley Dayana. Elba Noemi. Presenta Ashley Dayana. Okay. Ashley Dayana. Ok, gracias. Daniela Saraí. Puso en el chat. Ah, ok, gracias. Oscar Iván. Ok. Anaí Hernández. Ok. Puso en el chat.
Ah, ok, gracias. José Giovanni. Brandon Eduardo. Presente. Ivalis- Ok, gracias, Brandon. Ivalis Alondra. Vanessa Elisette. Presente. Ok. Sadrak. Presente. Gracias. Camila. Ok. Abraham Alejandro. Presente. Gracias, Abraham. Milton. Verónica Morales. Presente. Maestra, Dime. Camila me dijo que se le trabó la computadora, pero sí estaba en la clase. Ah, ok, sale, ahorita se la pongo. Gracias. ¿Dónde está Camila? Aquí está, Camila Fernando. Ok, gracias. Muy bien. Seguimos entonces con José Fernando Morales. Ok. Areli de Jennifer. Presente. Gracias. José Francisco Pérez. Ok. Alexa Brisset. Ok. Cassandra Montserrat. Gracias. Iram. Gracias. Ángel. Ángel Aniel. Christopher Andri. Fernanda Madeleine. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Jessica Joana. Ok. Fátima. ¿Cómo? Ah, ok, Fátima, no. Yatsiri. Leslie Paola. Ok. Ángela Noemi. Ok. Armando Rubalcaba. Ok. Melissa. Ok. Naomi Guadalupe. Rafael Adrián. Alan Ricardo. Fabiola. Arlet. Néstor. Emily. Luz Elena. Ok. Areli. Miguel Alejandro. Ingrid. Ok. ¿Alguien me faltó de mencionar aquí? ¿No? Ok, muy bien. Si entonces nos vemos mañana, acuérdense del Kahoot, es de toda la unidad 1, entonces si quieren darle una repasada, se llevarán su punto extra. Ah, y también les recuerdo de la colecta, por favor, si traen algo y me enseñan una foto, les doy un punto extra también. Muy bien, gracias. Nos vemos. Sí, cuídense. Bye. Ya está abierto el espacio también para